del cine. Digo Esta que voy a poner. conferencia Dale, comenzará a grabarse. ya, listo. Ahora sí, volvamos a ¿Ya? empezar. Ya. Bueno, listo. Mil gracias, Patricia, por la invitación y por habernos encontrado en este espacio. Yo llego a las constelaciones por algo muy particular y es a través del cine. Eh, un amigo me hizo conocer a este ¿Hellinger? personaje, ahora se me fue la palabra, A ver, Hellinger. no, al de, que habla también mucho de las constelaciones, que es el chileno, que hace mucho cine y él trabaja como el tarot y no sé qué. La cosa es que este personaje, que ahorita me acordaré cómo se llama, Alejandro Jodorowsky, Ah, Jodorowsky. eh, yo lo conocí por el cine, pues vi algunas películas de él y después en una charla grabada en España, él habla sobre las constelaciones y hace un árbol genealógico y empieza a decir cómo son las conexiones. Entonces, me llamó mucho la atención porque yo tengo mi árbol genealógico desde hace muchos años, pues desde la universidad, y yo decía, pero ¿cómo hace uno? O sea, yo tengo mi árbol, pero ¿cómo sé qué fue lo que pasó? Y a raíz de eso, me empecé a interesar, leí algunos libros de Jodorowsky, vi algunas conferencias y luego, por los azares de la vida, en una reunión familiar me encontré con una prima y le hablé de esto, que le dije, me parece súper interesante, y ella me dijo, yo conozco a alguien que hace constelaciones familiares. Entonces yo le dije, yo quiero ir, porque me parece maravilloso. Y esto hará unos 10 años o algo más, me hizo una constelación y me llamó mucho la atención todos los movimientos que hacían. Y a partir de ahí empecé a ir a un grupo de consteladores, lo dirigía Gilma Farfán, una mujer absolutamente generosa, no solamente cuando hace las constelaciones, sino cuando explica las constelaciones. Y con ella estuve muchos años y luego ya junto con mi hermana que es psicóloga, resolvimos hacer las constelaciones aquí en la casa como un servicio. O sea, para nosotras hacer constelaciones es, o sea, si yo sano, pues ¿por qué no dar la posibilidad que otras personas también puedan hacerlo de una manera tan bonita como es las constelaciones? Ujú. Así Y fue que empecé. bueno, podemos hablar un poquito de la historia de las constelaciones. Según lo Sí, que yo he como leído, investigado un poco, hay este alemán Bert Hellinger fue pues como una de las personas que empezó a trabajar constelaciones familiares, pero también viene desde pues todo el trabajo de Jung y bueno, como tú dices, Jodorowsky también. ¿Y quién lo trajo a Colombia? ¿Cómo llega aquí a Colombia? bueno, hay varias versiones. Yo conozco una que fue una psiquiatra colombiana, como en el año 94. Ella trajo las constelaciones porque ella, y alguna vez la conocí en una charla, ella decía que ella tantos años siendo psiquiatra, tratando tantos problemas, y que cuando conoció esto de las constelaciones le parecía que era como una varita mágica, que era increíble que la gente pudiera sanar cosas que ya había durado 20 años y no las había podido sanar. Entonces creo que no sé si se llamará terapia, bueno, eh, las constelaciones te permiten eso, como reconocer lo que hay sin juzgarlo. Eso me parece maravilloso. Y ver Hellinger, creo que en una parte, en alguna charla que le oí, él decía, él era misionero en África, creo que con los Zulú, y él se preguntaba, duró años siendo misionero, que cómo estas personas, supuestamente viviendo en unas condiciones menos favorables que en Alemania, se enferman. Y a lo largo de su trayectoria, pues viviendo allá con ellos, se daba cuenta que ellos sí, una cosa que sí hacían, que los alemanes no lo hacían, era reconocer a su familia.
de dónde venían, quiénes eran y qué lugar ocupaban. Y creo que a raíz de todo eso fue que dijo, pues es por ahí la cosa. Y ya se retira del sacerdocio, empieza a estudiar psicología y mete, como tú dices, todo lo que Jung había hablado y todas las corrientes psicológicas que había en ese momento, cuando él empezó. Ujú. Y en Colombia, la persona que lo trabaja llega con capacidad para dar instrucciones, para enseñarlo. ¿Esto se enseña en las universidades o las personas que tienen cierta profesión o cómo? Pues porque hay Mira, mucha gente que habla de constelaciones familiares, pero que uno sepa en quién confiar para hacer este trabajo, pues no es tan fácil. bueno, no se dicta en las universidades, aunque hay algo parecido que es la sistémica, que sí es, pues, en psicología, que es todo lo de los sistemas, que es un poco así. Luego, en Colombia sí hay cursos, hay varias personas que dictan los cursos y en México y en Francia. eh, yo lo que te puedo decir de mi experiencia es que es más como desde el corazón, como que uno se engancha con esto y lo que te digo, pues para mi hermana y para mí es como un servicio. O sea, eh, sentimos que si lo aprendimos y además con esta persona que lo aprendimos, que es Gilma Farfán, que es de una generosidad increíble, decíamos, bueno, si ella nos lo enseñó tan generosamente, pues así lo debemos compartir. O sea, Y por eso lo hacemos como lo hacemos. okay. ¿Y quién se puede capacitar para hacer constelaciones? Cualquier persona, o sea, realmente esto no es que tú tengas que tener un don específico para hacerlo. eh, Yo siento que es más desde el estar en esos espacios de constelación que uno aprende, o sea, es algo más como de práctica, pero igual hay 1000 libros, 1000 cursos que puedes tomar en todas partes. Aquí había una fundación que era Saibaba, ellos tenían hace muchos años, todos los martes hacían constelaciones gratuitas en ese espacio, que eso era como por la avenida Suba. Ya. Dentro de las 1000 cosas que ellos tenían, tenían constelaciones familiares. Realmente cualquier persona, o sea, no necesitas tener una carrera específica para hacerlo. Ok. A ver, yo he oído que hay varias formas de constelar. Hay personas que lo hacen como una forma de terapia, como una sesión de psicoterapia, Sí. que se hace persona a persona, la terapeuta y la persona que está haciendo la consulta. Y hay otras formas de constelar que es en grupo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo nace esas posibilidades? ¿Qué trae cada una? Bueno, cuando tú lo haces persona a persona y que lo haces con objetos, eh, tú que has estado en constelaciones es como si uno intuyera lo que sienten, o sea, esos objetos van a representar personas dependiendo de, o sea, lo primero es que uno en constelaciones lo que constela son relaciones, no a personas, son relaciones. O sea, yo constelo mi relación con mis padres, constelo mi relación con mis parejas, mi relación con el mundo, con el amor. Eso es lo que yo constelo, mi relación. Entonces, cuando tú lo haces individual, la terapeuta pone ciertos objetos y tú a esos objetos les das un nombre y tú pones tu mano en, no sé, la piedra que escogiste y empiezas, o sea, la terapeuta lo que te va a decir es qué percibes ahí. Y la información que te llega es, pues, cómo es tu relación con esa persona o con esa situación. Cuando es con personas, para mí es muchísimo más enriquecedor, es porque es como si tuvieras tu película, la película de esa situación que tú estás constelando. Entonces, cuando son estas personas,
Aquí tenemos un grupo nos ha acompañado durante mucho tiempo para constelar o cuando has venido tú. O sea, como que cada persona te muestra un aspecto de tu vida y eso es muy interesante, como de la relación. Yo prefiero las que son en grupo, Ajá. realmente, porque creo que adicionalmente enriquece no solamente a quien está constelando, sino a quienes están participando en la constelación. A cada uno le dirá lo que necesita saber. Eso me ha parecido muy chévere. Sí, de alguna forma lo que yo he notado cuando participo en las constelaciones en grupo es que de alguna forma la situación que de la persona que está poniendo el tema de constelación de alguna forma le llega a uno, ¿sí? Entonces, Sí. como que y ella trabaja su tema y a mí me toca o representar algo o sentir algo, yo estoy trabajando también algo de mi interior que tiene que ver con lo que ella está trabajando, con lo que la persona está trabajando, como que no es gratuito, ¿sí? Exactamente. No es gratuito que alguien te escoja a ti para que lo representes o que represente a tu mamá o que represente a tu esposo o a tus hijos. Eso es muy interesante y es una parte de las constelaciones que siempre me preguntan y es decir, ¿yo cómo puedo saber esto de este personaje que jamás lo he visto, no conozco su historia? Y es algo que se llaman los campos mórficos. Y lo que yo alcanzo a entender de los campos mórficos es que toda la información está como en el universo y tú simplemente por alguna razón te conectas con esa información. O sea, tú no te inventas nada. Porque es más, cuando uno representa ciertos personajes, uno dice, no, pero a mí jamás se me hubiera ocurrido decir eso como Ana María López y sin embargo lo digo como ese personaje y lo siento como ese personaje. Sí. Entonces, A ver, cuando tú hablas de el árbol genealógico y lo que tiene que ver con las constelaciones es como que, pues esto lo hablábamos también, de alguna forma lo hablábamos ayer con la persona que trabajábamos lo del ADN y cómo el ujú, ADN pues, llega hasta la última partícula o la primera partícula, ¿sí? sí, Eh, Hay una memoria de situaciones que han vivido mis antepasados, de los antepasados de los antepasados, y de pronto esa memoria puede venir a salir así hayan pasado 50 generaciones. total, porque es realmente lo que aparece y lo que te incomoda, porque hay mil cosas que tú heredas maravillosas que o sea, ni siquiera se te ocurre preguntarte por qué tengo estas cosas maravillosas. Realmente uno constela cuando siente que hay cosas en su vida que no funcionan y no sabe por qué. Y cuando uno se va al árbol genealógico, o sea, inicialmente yo cuando hice el árbol genealógico, lo hice como cualquier árbol genealógico, fecha de nacimiento, fecha de muerte, y después lo fui completando con, por ejemplo, profesiones, de que habían muerto, de que se habían enfermado, dónde vivieron. Y tú cuando empiezas a hacer como todo ese recuento, te das cuenta que hay cosas que se repiten. Y esas cosas que se repiten, un poco lo que se hace en constelaciones se repiten para que las sanemos. O sea, o sea, así yo no oí la charla de ayer, pero así como el ADN como que te está diciendo, oye, tú tienes eso, ¿por qué no reparas en eso? ¿Por qué no lo trabajas? En constelaciones hay una cosa que se llama lealtades familiares. Y es que inconscientemente tú crees que para pertenecer a una familia tienes que tener lo que todos en la familia tienen. Entonces es muy común cuando tú oyes, no, es que todos en mi familia sufren del corazón. Entonces, obviamente, si yo soy de esta familia, pues debo sufrir del corazón. Pero no es verdad que uno en constelaciones, cuando hace la constelación, lo que hace es, o sea, agradece eh, a las personas que han sufrido del corazón en su familia, pero les pide el permiso para hacerlo diferente. O sea, yo puedo pertenecer a esta familia sin tener que sufrir del corazón, sin tener que separarme, sin tener que tener hijos soltera. O sea, todas esas cosas que se repiten en la familia es como lealtades
familiares se llaman. Y uno, esas son las que tendría que cortar, porque no es necesario que hagas eso para pertenecer a una familia. Es un poco lo que Hellinger habla de las tres órdenes del amor en constelaciones, que es lo básico, que es pertenencia, jerarquía y equilibrio. La pertenencia es que tú naces en una familia y ya eres de esa familia. Jerarquía o eres el mayor o el menor o la mamá o el abuelo o el tío, es un lugar específico. Y si ocupas tu lugar, recibe lo que te corresponde. Una de las cosas que me ha parecido muy bonito en constelaciones es que tú antes de dar ya has recibido. Entonces, cuando uno hace ciertas constelaciones de padres e hijos y entonces el hijo dice, pero es que tú no me has dado y el papá le dice, te he dado lo que he tenido, lo que me dieron. O sea, no te puedo Ujú. dar una cosa que no me dieron. Entonces, ese es el equilibrio. Ahora, si uno de esos tres órdenes se daña o hay confusión, entonces es cuando hay cosas en mi vida que no funcionan. Entonces, la pertenencia, por ejemplo, es, ahora no se da tanto, pero antiguamente cuando hablaban de los hijos naturales, es decir, no eran de la familia, o el borracho, entonces nadie lo volvía a nombrar, o el drogadicto, o el que se suicida, o sea, las cosas que en mi familia no están bien o no las consideran normales en mi familia, entonces las retiro. Cuando yo dejo de darle lugar a esa persona, alguien lo tiene que ocupar, pero esa persona que lo viene a ocupar no es su lugar, y entonces ahí empieza como una bola de nieve a cada uno ocupar el lugar que no le corresponde y por lo tanto no recibe lo que le corresponde. Es más o menos esa la dinámica. O sea, cuando uno encuentra en las familias esas dinámicas en que hay conflicto entre el papá y el hijo, o entre el padre y la hija, la mamá, o entre dos hermanos, se puede mirar con constelaciones familiares de dónde viene esa situación y hasta Claro, resolverla. por supuesto. Uno inicialmente, por ejemplo, en una constelación básica pones a este hijo o a esta hija, a su papá y a su mamá. Cuando tú les preguntas, por ejemplo, al hijo, ¿tú te ves más grande, más pequeño o igual que tu papá? Y la persona que está representando ese personaje dice, por ejemplo, me veo más grande, yo soy más grande. Ahí ya no hay jerarquía. Entonces ahí se rompió la jerarquía porque los padres siempre serán los más grandes que uno. Entonces, cuando tú no reconoces que es muy frecuente, por ejemplo, cuando los padres no han tenido muchos estudios y los hijos sí, entonces uno como hijo se siente más que el papá porque es que yo sí estudié, porque es que yo sí hice plata, porque es que yo sí he viajado. Eso es poner por debajo a los papás y entonces yo ya no ocupo mi lugar. O Ujú. sea como sea, los papás siempre serán los grandes, siempre. Y una cosa que uno en constelaciones repite constantemente es, ellos te dieron la vida y es algo que tú jamás lo puedes devolver. O sea, es la única relación donde no hay equilibrio entre padres e hijos. Los padres siempre dan, los hijos siempre reciben. Y los padres dieron una cosa que es muy importante y que tú jamás podrás repararlo, que es la vida. O sea, nunca vas a poder compensar la vida que te dieron. Entonces, si cada vez que reniegas de la vida, pues estás renegando como un regalo que te dieron, Mm. ¿sí? Entonces, lo que Sea, uno, no la compensa uno cuando tiene cuando tiene hijos, por ejemplo, porque no se la no, puede dar esa recompensa a los padres. no, no. La única recompensa para los padres, y es sin pedirlos, es que, o sea, lo único que tiene que hacer uno es agradecer la vida. O sea, por Mm. ejemplo, si los padres ya están muy ancianos y no se pueden valer por sí mismos o hay que darles plata y eso, cuando tú como hijo le das plata a tus padres, simplemente se la das.
no te la tienen que agradecer y se las das para que ellos hagan lo que ellos quieran con la plata. Eso es desde mi posición de hija dándole plata a mis padres. Cuando yo me siento más grande que mis padres, entonces yo le doy la plata, pero le digo en qué se lo tiene que gastar. Entonces, esto es para pagar los servicios, esto es el arriendo, esto es para los remedios. Así no funciona, porque ellos son los grandes. Ujú. Y Así no entonces estén en le quitas capacidad dignidad. de manejar el dinero, por ejemplo. Bueno, a no ser que tenga una enfermedad mental o algo así, pero en general, o sea, no, o sea, tú le das la plata y bueno, y si se la comen en dulces, se la comieron en dulces. Pero es no quitarle su responsabilidad tampoco. O sea, él es el grande, él sabrá qué es lo que tiene que hacer. Pero cada vez que tú dices, no, pero es que no son capaces y entonces van y se van de viaje y no pagan el arriendo. Son unos adultos. Tienes que darle esa posición de adultos también. Ok. Mafe, ¿Mm? yo sé que ya estás ahí. Sí, acá ¿Quieres? estoy escuchando. Sí. No te había visto, no te vi llegar, pero sé que ya estás ahí. Sí, sí, Eh, sí. Yo llego así como incógnito para no interrumpir cuando entro un poquitito tarde. entonces te presento a Ana María y María Fernanda Torres. Hola, Ana Ok, María, mucho gracias gusto. por estar acá compartiéndonos esto. Ven, yo quiero hacerte una pregunta. Yo he Dale. escuchado últimamente, o sea, por un tiempo estuve haciendo también, realizando constelaciones. Agradezco mucho las constelaciones, pero últimamente ha tomado fuerza también unas constelaciones que se llaman fluviales o de agua. ¿Tú qué Ah, sabes al sí. respecto? ¿Nos puedes contar, porfis, o Yo, contarme? sí, mira, yo las estuve haciendo. eh, es como cuando las hace uno con el terapeuta solo. O sea, tú coges un platón de agua, lo más fácil es con corchos, les cortas unos corchos y les pones lo que quieras constelar. Y echas esos corchos al platón de agua y esos se van moviendo, más o menos duran de un día para otro. O sea, tú lo haces hoy y mañana en la mañana miras cómo se organizaron esos corchos. ¿Les Pero vas es un poniendo poco nombres a como, los corchos? sí, por ejemplo, quiero constelar mi relación con mi papá y mi mamá y la plata y el éxito y no sé qué. Entonces, a cada corchito le pones el nombre de tu papá, tu mamá, el tuyo, la plata, el éxito, lo que quieras, y lo pones en ese platón de agua, lo dejas ahí y al otro día lo encuentras organizado de ciertas maneras. Yo lo Interesante, qué ensayé, interesante. sí, ¿Cómo? sí, Sí, es bien sí. interesante cómo se pueden manejar estas energías. Realmente lo que tú dices, los campos mórficos son, y ese campo familiar, ese consciente, ¿no? Familiar, o Ujú. inconsciente más bien, familiar que estamos concientizando de alguna forma a través de las figuras, de las personas, de los corchos. Nos da una información bien interesante siempre, ¿no? Y pues toda esta filosofía de Hellinger es muy bonita, muy interesante. A mí siempre me preocupó algo dentro de eso, no sé, dentro de tu experiencia y cómo tú lo manejas también, es que a veces se abren cosas que generan eh, a veces más conflicto en la persona. No, mira, realmente eh, yo siento que no es que se genere más conflicto. O sea, cuando tú haces una constelación, lo único que tienes es acoger lo que viste. O sea, dejas de criticarlo, dejas de decir no, así no era, así no quería. No, dejas de hacer eso. Simplemente eso fue lo que apareció. O sea, que así fue. Y cuando se abren, las No lo personas dicen, no, juzgas. es que se abre. No, es otra cosa que tienes que solucionar. Mira, aquí nos ha pasado mucho, por ejemplo, de personas que vienen a constelar una cosa y cuando no lo han solucionado, hay una persona que ha venido 7 veces
y le decimos, oye, o sea, te va a seguir saliendo lo mismo porque no lo has solucionado y solucionarlo es, así fue, deja de criticarlo, deja de juzgar cómo se comportaron. O sea, sobre todo, por ejemplo, con los padres y con las parejas, entonces es renegar y uno sigue renegando cuando ya te han mostrado lo que es, o sea, tus padres te dieron lo que tenían para darte. Que hubiéramos querido tener otros padres, bueno, entonces asume que hubiera querido tener otros padres, pero estos fueron los que tuve y ellos me dieron lo que podían darme. En constelaciones eso es, creo que es lo más bonito y es darte cuenta cuando uno está en una constelación y el papá o la mamá dice, esto, o sea, no me pidas más porque no tengo más para darte. Y si tú aceptas eso de corazón, se mueve la constelación. Y no es que se dejen abiertas cosas, sino a medida que uno va constelando, entonces tú constelas primero algo como muy grande y como muy inmediato que te está afectando, y luego a través del tiempo, cuando tú sigues constelando, vas constelando como cosas más profundas o más pequeñas, eh, pero yo nunca he visto realmente que se dejen abiertos y que las personas después estén peor. No, yo no lo he visto realmente. Ok, gracias. Sí, es de pronto ese enfoque que me parece muy bonito de donde tú lo planteas, que es el no juzgar, ¿no? Que es tan importante. Y el entender también que los padres hacen lo que pueden desde sus conocimientos, creencias, filosofía, cultura, etcétera. Y cada generación pues va a recibir algo diferente, ¿no? Y es el poder entrar en esa comprensión profunda de que las cosas son así en total agradecimiento y desde eso creo que se da mayor entendimiento o mayor resolución de lo que se vive a través de esa comprensión y ese agradecimiento, ¿no? Por Sí, esas supuesto. con las... O sea, y si no te gusta lo que te dan, la otra cosa, discúlpame un segundo, es decir, yo quiero hacerlo diferente. O sea, no juzgo como ustedes lo hicieron, pero pido el favor de que me den el permiso de hacerlo diferente. Y entonces ahí sanas un montón de cosas. Ahí puedes continuar tu camino sin dejar de desconocer de dónde vienes. Sí, Ana, el tema a veces es que, o sea, gracias que explicas todo eso también, porque así como los temas como, por ejemplo, el yagé, ¿sí? Ujú. Empiezan a hacer, muchas personas a hacer todas estas terapias por pura diversión, por a ver qué puedo averiguar, para ver qué me van a decir, así como tipo adivinatorio, algo así, y no le ponen la seriedad ni llevan el camino que deben llevar, ¿no? Porque tiene todo Okay. este tema, tiene un contexto muy profundo y obviamente muy, muy crecedor para cada persona y muy bonito, desde donde se plantee y con quién se plantee, ¿no? Sí, Entonces, como sí, sacar eso sí es de, verdad. o dar esa aclaración de que no es un juego, de que es una herramienta más terapéutica y que puede ayudar muchísimo si se toma sin juicio, con comprensión, ¿no? Exacto, o sea, si lo acoges de corazón, o sea, eso que pasa, que te muestra la constelación, así fue, no quiere decir que tenga que seguir siendo así. Y si no quieres que siga así, pues tú pides el permiso a tu árbol genealógico de hacerlo diferente, sí, pero lo sin que yo me he juzgar dado, como lo hicieron ellos. ok, lo que yo me he dado cuenta en las constelaciones, pues en lo poquito, pues, porque llevo muy poquito tiempo como metida con este tema, es que yo puedo ir y hacer una constelación y en la medida en que yo asuma la responsabilidad de haberla hecho y de haber entendido o comprendido o hecho conciencia de una transformación que tengo que hacer y hacer la transformación, obtengo resultados. Pero yo puedo ir a hacer la constelación y me puede parecer muy rico y puedo hacer conciencia, pero no hago nada
no hay cambios y no hay resultados, entonces puedo seguir viviendo e incluso ahí en ese caso se me agudiza más la situación, porque ya tengo la Sí, conciencia, sé que la tengo que resolver y no la resuelvo, entonces es como si se me presentara permanentemente, a ver, resuélvala, ¿sí? total. Esa es mi experiencia hasta que tomo conciencia y digo, no, bueno, a ver, pero porque esto se me está presentando así, mejor lo enfrento y lo resuelvo, ¿sí? Sí, sí, así es. O sea, cuando uno acoge lo de la constelación y ya deja de juzgar la situación, es muy rápido el cambio, porque además tú ya lo has visto y lo reconoces, que era un poco por eso te decía que cuando se hacen en grupos muy chéveres, porque tú estás aquí de espectador viendo tu vida. Sí, O sea, y te están representando personas que no te conocen ni conocen la situación y de pronto lo ves y lo ves muy claro. Y no es lo que tú crees que es. Eso también muchas veces en muchas constelaciones a la gente le molesta porque empiezan a decir, no, así no es. Digo, tú crees que así no es, pero eso es lo que apareció. O sea, yo no me lo puedo inventar, ni las personas que están aquí se lo van a inventar porque nadie conoce tu historia. sí, lo más impactante es que yo te cuento la historia a ti, pero no al resto del grupo. Y el resto del Exacto. grupo actúa y lo interpreta de acuerdo a lo que, como una energía, un movimiento que se da ahí que es impactante, ¿sí? Sí, Que realmente no tienen sí, por qué conocer y pues que creo que cuando uno dice no, así no es porque uno está poniendo las barreras para que sea como uno lo quiere ver y como uno quiere que exacto. esté, que se represente, ¿cierto? Exactamente. Entonces, ahí cuando tú pones la barrera entre lo que ves no es lo que quiero, entonces no voy a, o sea, así no es. Y ya, y te vas. Y ni siquiera acoges esa información, o sea, no, porque eso no era la respuesta que yo quería. En muy Sí, poquitas ocasiones, o sea, en tantos años que llevo, creo que solamente 3 veces el árbol genealógico dice que no va a dar respuestas y se queda quieto. O sea, cuando tú empiezas la constelación y no hay ningún movimiento, tú preguntas, o sea, sacas a un personaje que es como el sistema y le preguntas si se puede mover y cuando dice que no, pues no. Y pues y no hace entonces uno la en ese caso, ¿qué constelación. haces? Nada, para uno la constelación porque el sistema no quiere Ok. y no hay nada que hacer. Si yo por ejemplo tengo una familia numerosa, fuimos 9 hermanos y yo quiero constelar mi familia y yo hago un trabajo con las constelaciones por mi familia y hago unas transformaciones, eso beneficia a mis hermanos y de alguna forma ellos también, como por ósmosis, también empiezan a tener cambios. Sí, sí, es impresionante porque o sea, es como si quien viniera a constelar fuera el que le hubiera encargado el universo para que arreglara eso de su familia. Y entonces, si tú lo arreglas, es como si se irradiara para el resto, porque entonces tú ocupas tu lugar y así cada hermano va ocupando su lugar, los papás ocupan su lugar. Es muy chévere eso. Cuando la gente después de un tiempo te llama y te dice, mira, constelé esto y en mi familia hubo un movimiento increíble, es muy bonito eso. Para uno es muy bonito porque entonces, pero finalmente es el trabajo de quien viene a constelar, o sea, que acogió lo que vio. O Entonces es sea, es muy como chévere. si se estableciera un nuevo orden, porque no podemos decir Exactamente. restablecer un orden, porque restablecer sería seguir como dices tú con la historia que traemos, pero establecer un nuevo orden es como cambiarla y si yo la cambio para mí, cambia para mi familia. Sí, sí, para todos, para todos. O sea, es una cosa mágica en ese sentido. O sea, porque tú vienes aquí como representando al sistema. Y hay cosas muy especiales, por ejemplo, que hay gente que te dice voy a ir, y pasan meses y meses y como que nunca pueden ir. Yo digo, tranquilos, o sea, vendrá el día que esté preparado para venir. O sea, no es tampoco de afán ni nada. Cada uno estará preparado
y vendrá cuando le corresponda. Pero sí, o sea, así como un solo movimiento del sistema empezó a desencadenar todo lo que está ocurriendo, igual, si tú lo arreglas, se va para atrás. Que hay unas constelaciones muy chéveres que uno hace y es, por ejemplo, problemas de dinero. Entonces uno va poniendo una y otra generación y va mirando dónde fue que hubo el problema del dinero. Y cuando encuentra, o sea, nosotros hemos hecho constelaciones donde se va 12 generaciones para atrás, donde empezó el conflicto del dinero. Entonces uno, si fue en la generación 12, entonces yo me voy a la 13, donde no había conflicto, y pido la fuerza y la entereza que ellos tenían para empezar a dárselo de uno en uno a las siguientes generaciones hasta que llega a la mía. O sea, agradeciendo cómo lo hicieron, que era la manera de hacerlo, pero va pidiendo el permiso de hacerlo diferente. Esas son muy bonitas, esas constelaciones. Cuando tú, o sea, es como si fueras un enviado del sistema para poder arreglar todo el sistema. Ana, una pregunta, Sí, no sé si podemos, o dale. cómo tenías tú estructurado, bueno, ya ha sido la charla, podemos preguntar, por ejemplo, cosas específicas, lo más, sobre temas o aspectos específicos, lo más frecuente que se da como movimiento. Sí, o sea, en general, a ver, te digo, la gente viene y constela su relación con los padres. Lo típico es que yo me creo más grande que mis papás. Entonces, ahí es todo un trabajo de reconocer que tus papás son más grandes. Por ejemplo, ese de los padres es típico. En las paredes, que hay un movimiento que uno hace, que creo que Patricia sí lo vio, y es ponerse de espalda los que están representando la pareja y se pregunta quién se está recostando en quién. Y es la Sí, percepción de cada uno. Entonces, ahí dicen, no, es que usted se recostó siempre y el personaje que está interpretando a la pareja dice, yo no siento que me haya recostado, porque además en las relaciones de pareja ahí sí es el 50-50. O sea, yo asumo el 50% de responsabilidad en esta relación y usted asuma el 50% de responsabilidad. Y entonces cuando uno hace las constelaciones, una de las dos, por lo general el que viene a hacer la constelación, cree que ha asumido el 100% y que eso es maravilloso y resulta que así no funcionan las parejas. Así no funcionan las relaciones de pareja. Ujú. Si era más o menos eso, ¿me querías preguntar o algo más específico? sí, no, por ejemplo, que se presenta, por decir algo, temas entre hermanos, que es lo más Sí, frecuente que bueno, sale como tema de hermanos, o temas, lo que bueno, decías, de dinero. ok, el de hermanos ha sido muy particular porque en los últimos meses todo el mundo que ha venido a constelar había venido a constelar su relación con sus hermanos. Eh, y en la relación de los hermanos, lo que es muy frecuente es que alguno no está ocupando el lugar que le corresponde. Y entonces los otros hermanos inconscientemente están incómodos por eso. Entonces está el hermano que cree que siempre ha dado todo a la familia y ustedes nunca han dado y no me lo agradecen. Y entonces los hermanos lo que le responden es, nosotros nunca le pedimos que lo diera. Usted quiso darlo. No tenemos por qué agradecerlo. ¿Sí? Entonces siempre es un tema como que yo lo doy, pero yo estoy esperando que me agradezcan. Pues no. O sea, si usted da algo, lo da porque le nace darlo y no importa si no se lo agradecen. Entonces, en los de hermanos pasa mucho eso, que siempre hay uno que cree que dio más. eh, y también es un poco entender que cada uno percibió el hogar de una manera diferente. Eso también es muy importante de aceptarlo. O sea, puede que todos hubiéramos vivido la misma situación y para un hermano fue
O sea, no fue nada y para el otro fue terrible. Y entonces, cuando uno lo constela, entonces el hermano, para el hermano que fue terrible, le está criticando todo el tiempo al otro, pero es que usted, ¿y por qué no hizo? ¿Y por qué no peleó? Y el otro hermano dice, pero a mí no me importó, o sea, a mí no. Entonces es un poco también entender eso, o sea, cada uno de nosotros percibe el mundo de una manera muy distinta. Ujú. Ana María, Dime. cuando, por ejemplo, si hay algo parecido como en la descodificación o los temas que se trabajan ahora como de biodescodificación que tienen que Sí, ver con las fechas de nacimiento, con las relaciones papá, mamá, por ejemplo, yo tengo una hija que nació el mismo día de mi mamá, ¿sí? Eh, yo veo de golpe que en mi hija se reproducen situaciones que tuvo que vivir mi mamá de, pues, guardadas las proporciones y guardadas todas las diferencias, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver también, o se puede arreglar con las constelaciones familiares. claro. Mira, una de las cosas que uno trabaja en constelaciones mucho es los nombres. Entonces, eso que tú te llames igual a tu abuela, no sé qué, de alguna manera estás viviendo la vida de tu abuela, inconscientemente. Entonces, lo que uno hace al constelar los nombres es, llevo tu nombre, pero no llevo tu historia. ¿Sí? Ok. Igual, o sea, nací en la fecha que tú naciste, pero no voy a vivir tu historia. O sea, Ah, reconozco tu historia, la agradezco, de ahí vengo, pero voy a hacerlo diferente. Y de alguna manera te pido el permiso para hacerlo diferente. ok. Y en constelaciones uno también puede manejar lo de la biodescodificación en términos de si a la gente le duelen ciertas partes del cuerpo cuando está representando ciertos personajes, uno puede identificar qué es lo que le está molestando y puede preguntar entonces. ¿Mm? Si le duelen los hombros, porque siente que está cargando, que está cargando. eh, es una muy buena combinación constelaciones con biodescodificación. Ok. Si, por ejemplo, mi hija no está aquí en el país, está lejos Ok. y está viviendo alguna situación, yo puedo, como la mamá, constelar la situación de ella. Sí. O sea, los padres siempre pueden constelar a los hijos, cosa que no pueden hacer los hijos. Los hijos nunca pueden constelar a los padres. O sea, Ah, uno constela mi relación con mis padres, pero no constela al papá y a la mamá porque quiero que sean diferentes, porque no. En cambio, los padres tienen la potestad de constelar a sus hijos. perfecto. Obviamente, uno, si alguien que no es su hijo le pide el favor que lo constele, le da como el permiso, uno lo puede hacer. Lo que pasa con esas constelaciones, lo que he visto es que no hay quien acoja la historia. O sea, porque por más de que sea mi amigo del alma, sí, yo lo constelo y en ese momento digo, pues acojo la historia, que es nosotros al final de cada constelación a la persona que pidió la constelación le decimos, te entregamos tu historia para que la lleves en tu corazón. Nos parece que cuando es a la distancia, porque la gente le da miedo venir, porque la gente cree que, no sé, la gente tiene la idea que es que uno se posee o algo, no sé. Hay mucha gente que le da miedo venir a constelaciones por eso. Entonces dicen, no, yo te doy el permiso para que me consteles. Y digo, no, porque no es mi historia. Y necesitaría alguien que acogiera esa historia. Y la única que la puede acoger, si tú la estás preguntando, pues eres tú. Ujú. Ana En María, se fue cambio, tu los video. padres. Se me fue el video. Ay, ahí cómo hago. No sé qué Ah, moviste o qué se movió. Ahí está, yo la veo. pero estoy quieta, Ah, yo Ah, no pero pero te la ahí veo. no. escuchamos, no ¿Ustedes sí importa. la ven? Sí, te escuchamos, Sí, no yo estoy importa. acá, Bueno, estoy sigamos quieta. entonces. Ya Es, volverá. es solo tema de conexión, pero ahí te escuchamos bien, entonces no te afanes por eso. Ok. Ok, vale. Entonces,
Otra pregunta, Mafe, ¿tienes algo más o alguien tiene alguna Eh, pregunta? sí, quería abrir a ver si alguien tiene alguna pregunta o si desde acá, por ejemplo, se puede hacer algún movimiento así en, en este espacio tan pequeño. Creo que no es lo conveniente, pero no sé tú qué digas. Patricia me había comentado, lo que yo le decía era que yo sentía que eso, eh, no sé, al hacerlo tan grupal y tan alejados unos de otros, como que no se da el movimiento. Sería como hacer un movimiento con objetos y que cada uno pusiera un objeto o algo así. Bueno, antes de hacer esa dinámica, que me parece que puede ser bien interesante, Ok. cuéntanos cómo podríamos aplicar en este momento lo que estamos viviendo con las constelaciones, cómo podríamos relacionarlo o hacer algo de constelaciones para trabajar este momento. Pues casi que sería un trabajo individual de, o sea, cómo es mi relación con esto que está pasando y mirar para cada uno cómo es su relación, porque va a ser muy distinta su relación. O sea, casi es que cada uno ponga un objeto y le ponga el nombre de lo que está sucediendo y toque el objeto y mire qué es lo que siente. O sea, en constelaciones lo importante no es lo que yo piense, sino lo que yo sienta. Ujú. ¿Mm? Entonces, para cada uno va a ser muy distinto. Para unos va a ser un momento de reflexión, para otros va a ser de desesperación. O sea, depende cómo vaya a ser mi relación, porque esa es una relación, o sea, mi relación con esto que está ocurriendo. Y para Ok. cada uno va a ser muy diferente, estoy segura. Pregunta Paola si se puede constelar a la pareja. Por supuesto, a la pareja sí, porque tú constelas es tu relación con tu pareja, no a ella como persona o a él como persona, sino mi relación con este otro. Claro, esas muchas. Tú puedes constelar tu relación con tus hermanos, con tu pareja, con tus hijos, con el trabajo, con las ideas, con los proyectos, porque siempre hay una relación y lo que constela realmente es la relación. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta más o hacemos el ejercicio que nos estabas diciendo como con objetos? ¿Cómo lo hacemos o qué sugieres? Yo pensaría que cada uno tomara un objeto y le diera el nombre de lo que está sucediendo y mirar a ver qué cada uno qué siente con lo que está sucediendo. O sea, pueden coger cualquier objeto, no sé, un lápiz, todo es imprimirle a ese objeto eh, el nombre que le queramos poner, porque además también va a ser diferente para cada uno el nombre. Ujú. Listo. ¿Listo? Hay otra pregunta que dice Liv Sommer. Dice, ¿las Ujú. constelaciones sirven también para entender la relación que tengo conmigo misma? Es decir, ¿me ayuda a conocer mi esencia? Por supuesto, uno puede constelar y entonces pones a un personaje que te represente a ti y otro que represente tu esencia. Esos son muy bonitos, esas constelaciones. En una constelación, yo puedo conocer mi misión. A veces, eso lo han preguntado últimamente y a veces sale y a veces la misión se queda callada y dice, usted sabrá qué es. Pero en Ok. otras ocasiones sí, sí se habla de la misión. Sí, Pregunta Amanda si puede constelar con hermanos que ya fallecieron para sanar heridas. sí,
Esas son preciosas, esas constelaciones. Por supuesto, porque es tu relación. Es tu relación con esas personas que sigue ahí. O sea, si uno, o sea, cuando lo hace, el campo mórfico te lo trae ahí. O sea, está sucediendo. Son muy chéveres. Lady pregunta, ¿yo puedo constelarme varias veces y en diferentes temas? Por supuesto. Tú te puedes constelar las veces que necesitas y que creas que necesitas constelar. Y los temas que necesitas. Porque además nuestra vida es múltiple. Entonces yo puedo constelar mi familia, pero también puedo constelar mi trabajo y mis proyectos y mi casa y mi pareja y mi amiga y mi amigo. Puedes constelar lo que quieras, pero siempre son relaciones. Ok. Bueno, ¿y ahora qué hacemos con el objeto? ¿Y ya le imprimieron al objeto lo que es para cada uno? Sí. Ok, y entonces ahora cada Pues yo uno. digo sí, no sé los otros o las otras Ah, personas. ok. Mafe, ¿tú qué Y ahí dices? es solamente que dice. Marta, todas las que están, ¿qué dicen? En eso estamos. Es que acá hay unas, acá te iba a leer, esto estaba sin micrófono. Mira, yo puedo constelarme varias veces y en diferentes temas. Sí, esa ya la Sí, contesté. por ¿Sí? supuesto. Ay, yo porque no la había leído, Sí. no la había, ok. Imprimir es la circunstancia, imprimir es la circunstancia, me aleja, No entiendo cómo imprimir. tampoco. Amanda, si quieres abre tu micrófono y hablas. Cuando yo voy a imprimir es lo que me aleja de la persona, es el problema que tengo con la persona, lo que yo quiero saber, es hacer una pregunta. Cuando tú constelas, ¿O es con respecto a lo Ahorita que con nos el está diciendo, objeto. de imprimirle al objeto en este momento lo que, la información? Sí, sí, o sea, ok, imprimir sí, es la pregunta. Sí. sí, sí, Ok, gracias. ok. Creo que se refiere más a, no es a la circunstancia que te aleja, sino a la circunstancia que quieres que te acerque más a ti misma cuando estás imprimiéndole la información al objeto. Que me parece que es a eso que te refieres, Amanda. Entendí que un objeto era el objeto es la persona. ¿Sí? ¿Sí Sí, entendí bien? Entonces yo lo sí, que la hago es la persona. pregunta para que, o sea, para que se haya respondido aquello que me aleja para acercar a esa persona. Claro, si es lo que corresponde, porque muchas veces, es decir, tú le pones al objeto el nombre de la persona Sí, y cuando tú vuelves a retomar ese objeto, vas a sentir lo que corresponde. Puede ser alejarse o acercarse, no siempre es, esto era un poco lo que decíamos con Patricia, o sea, si uno va predispuesto y que tiene que contestarme esto, pues así no funciona la constelación. O sea, el objeto te va a hacer sentir lo que corresponde. O sea, alejarte o acercarte, no importa. ok, Y eso es lo que perfecto. uno tiene que llevar en su corazón. O sea, si te dice que te alejes, está bien para mí alejarme. O si me dice que me acerque, está bien para mí acercarme. Listo, gracias. Sí. Ok. Bueno, se nos acabó el tiempo. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, creo que hay otra. ¿Podría tener los datos de contacto de Ana María?
Sí, si quieres le pasas el número del celular. Lo Si que pasa quieres, es que ahora, dígamelo. ok, 313 No, 88 no sé por qué no lo puedo escribir. 25. No, no lo puedo escribir. No sé por qué no me lo deja Ok, escribir. Yo se los mando después. listo. Ok, lo que les digo es que ahora pues no, con esto pues no podemos hacerlo. Tan pronto se pueda uno volver a reunir, obviamente yo lo hago todos los viernes. Así que, pues chévere. Y bueno, ¿qué sintieron con el objeto? Yo ya sentí con el mío, pero Yo sentí que, a ver, yo pensé que el objeto que yo cogí era algo con el que me puedo conectar para vivir esta situación o para ok, trascender esta situación. Y lo que sentí es que tengo que sacar todo afuera, que tengo que meterme dentro de mí para poder ok. entregar. Listo. Para mí fue muy cálido, es algo muy cálido y es algo con mucho equilibrio, por ejemplo, esta situación. ¿Qué más? ¿Alguien más sintió algo? ¿Alguien más quiere hablar? Comunicación y apertura. Ok. Ok. ¿Quién más? Bueno, Ana María, dice Silvia que sintió creatividad. Ok. Entonces es acoger eso, lo que cada uno tiene que acoger es lo que sintió, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Mm? Perfecto. Ana María, te agradezco muchísimo, muchísimo, te agradecemos con Mafe muchísimo tu participación, tu capacidad de entrega, de generosidad, bueno, de conocimiento, habernos aportado todo este conocimiento en este momento es muy, muy importante y esperamos volverte a tener en otras circunstancias, no en las Listo. mismas, Ok, en otras, cuando no Patricia, haya en mil cuarentena. gracias a ustedes. Mil gracias por la invitación. Espero, o sea, esto es solamente para que sea una cosa amorosa y sea generosa y, no sé, de dar. O sea, muchos de nosotros hemos recibido tanto que creo que es importante dar. Así que mil gracias, Patricia y María A Fernanda, ti. por haberme invitado. Muchas gracias, Ana María, por tan valiosa contribución. Bueno, mil gracias a Un ustedes. abrazo. Hasta Un luego. abrazo Vale. muy grande. Bueno,